Buenos días, mi nombre es Laura Valdivieso y les voy a dictar este cuatrimestre Historia del Arte porque la profesora titular, que es Roxana Jorajuria, está de licencia. Bueno, vamos a ver la historia del arte desde una perspectiva estética y no desde una perspectiva ni sociológica ni histórica, porque es la manera que yo he encontrado para organizar los contenidos para que podamos hacer un recorrido más o menos general en un lapso de tiempo muy corto que es un cuatrimestre. Y además porque me parece un enfoque interesante para ustedes que estudian cine y que la problemática de las imágenes y de las formas y de algún sentido que puedan tener esas imágenes y esas formas puede ser de mayor interés que toda la construcción histórico, sociológica, psicológica y demás disciplinas que intervienen en la historia del arte. Lo que vamos a hacer primero es problematizar algunas cuestiones que tenemos incorporadas relacionadas con la historia y con la historia del arte. Yo les voy a subir junto con este video en todas las clases un PowerPoint para que ustedes puedan repasar lo que vemos en las clases y para que puedan, mirando esas imágenes, pensar un poco sobre los conceptos que vamos poniendo en cuestión. Lo primero que vamos a hacer es entender que la historia del arte es una ciencia nueva que aparece en el siglo XIX y que en realidad se desprende de una ciencia madre que es la historia. Entender los procesos, digamos, de transformación de la realidad desde una perspectiva histórica es una manera de entenderlos y una manera de organizarlos. ¿Qué hizo la historia? Trazar una línea de tiempo desde el pasado hacia el futuro e ir metiendo en esa línea de tiempo hechos y acontecimientos relevantes que se entienden que producen o que se concatenan con transformaciones de algún tipo. La historia del arte nosotros la encontramos recién en el siglo XVI, algunos antecedentes con las biografías que escribe un escritor italiano que se llama Vasari sobre las principales figuras del Renacimiento. Estas biografías hacen un recorrido por la vida de estas personas y inician o empiezan a hacer pensar en que el arte también puede organizarse a través de este proceso histórico. Entonces se desprende esta disciplina que perfectamente podríamos pensarla dentro de la historia, pero que en este caso adquiere cierta autonomía. Estas primeras historias del arte se encuentran enmarcadas también en un momento histórico en el que el clasicismo o el arte clásico es el arte dominante y la sociedad europea de ese momento entiende al arte clásico como el arte, no como el arte clásico, sino como que eso solo es el arte. Entonces, las primeras historias del arte que se han publicado lo que hacen es organizar o darle un carácter de historicidad al arte clásico. Como ya les digo, ¿qué subyace debajo de eso? La idea de que el arte es el arte clásico. Entonces, estas primeras organizaciones que nosotros encontramos en la historia del arte, que son estructuras interesantes desde el punto de vista didáctico para pensar, se organizan a través de tres principios rectores, que ya todos están puestos en tela de juicio. Yo solamente se los cuento para que ustedes vayan pensando. Uno es la idea de evolución, la idea de que el arte evoluciona. Entonces, desde la idea de evolución, el arte clásico se organiza en tres grupos: el arcaico, el clásico y el barroco. El arcaico es lo inicial, lo previo, lo que todavía no está del todo bien, lo que está en proceso de desarrollo. El clásico es el momento en el que eso ya está en su momento más resuelto, se sabe hacer bien, se comprendió bien, y el barroco es cuando ese proceso se degrada. Esa es una de las formas de organizar la historia que utilizaron los primeros teóricos de la historia del arte clásico en estos tres periodos. Entonces nosotros decimos, bueno, tenemos este fenómeno, hay antecedentes que son más o menos, estamos yendo hacia este fenómeno, tenemos el fenómeno en su mejor momento y después tenemos un tercer momento que es cuando el fenómeno se degrada. Esta idea del arte, de la historia del arte, en el contexto del arte clásico, se pensaba como que una vez que se había producido esa degradación, había que volver a empezar o había que volver a las raíces o a los orígenes. De alguna manera, el Renacimiento es esa idea, ¿no es cierto? Es un momento de la historia del arte en la que se dice, bueno, después de toda la degradación que ha sufrido el arte, necesitamos volver al arte clásico.
pero esa vuelta es volver a empezar. Entonces al Renacimiento también se le ordena en esta idea de lo arcaico, que es lo que se llama proto-renacimiento, lo clásico, que es el Renacimiento clásico, y lo barroco, que es lo que se conoce como arte barroco. Esa es una forma de historiar. Lo que aparece de manera precaria, lo que se aprende y se hace bien y lo que se degrada. Esto sería como una especie de cosa que va y vuelve, Después, otra manera en la que se organiza la historia de las primeras historias del arte, que siempre recuerden que están pensadas dentro de esta idea de que el arte clásico es el arte, que todo lo demás no es arte, es una idea de oposición entre dos cosas. Por ejemplo, lo naturalista y lo abstracto, que hay también una publicación muy interesante de esa época que se llama Abstracción y Naturaleza. ¿Qué es lo abstracto en este contexto, ¿no? Lo que está pensado, lo que está elaborado. Y lo naturalista es lo espontáneo, lo primitivo, lo que está hecho de manera irracional. Esta teoría de la oposición entre la naturaleza y la abstracción surge de la confrontación entre el arte gótico y el arte renacentista. Otra vez ubicando al arte renacentista como un logro en relación con el arte gótico, que es como algo irracional, que no está pensado, que no está elaborado. Y después, otro concepto que se usa para organizar la historia del arte es la continuidad y la ruptura. Entonces, nosotros tenemos dos momentos y tenemos que pensar si un momento es continuidad del otro o si hay un posicionamiento de ruptura respecto del anterior. Esto es un poco más contemporánea, esta idea de confrontar los momentos en continuidad y ruptura, y tiene que ver con, por ejemplo, si nosotros pasamos del arte clásico al arte barroco, hay una continuidad, a pesar de que hay transformaciones, pero si pasamos del arte clásico al arte moderno, hay ruptura porque no hay continuaciones. O si pasáramos del arte gótico al arte renacentista, hay ruptura porque no hay continuaciones. Esto se los cuento tal vez ni siquiera para que lo aprendan, sino para que vayan pensando que la historia del arte no es una verdad absoluta que tenemos que repetir como loros, sino que es una construcción cultural y que guarda en su construcción algunas ideologías y algunas condiciones históricos, sociales y políticas que la han establecido de esa manera. Entonces la vamos a poner en tela de juicio antes de empezar a estudiarla. Uno de los grandes problemas que tiene, además de esto que dijimos, ¿no? Que es una ciencia que aparece en el contexto del arte clásico y que piensa todas estas estructuras a partir de la forma en la que se construye el arte clásico, la historia del arte después ha continuado, han ido apareciendo distintos movimientos artísticos, estéticos, teóricos, filosóficos, que han ido transformando esta idea de historia, sobre todo a partir de que el arte clásico deja de ser el centro de atención para pensar que el arte es algunas otras cosas más que el arte clásico. Entonces nosotros vamos a ir viendo cómo la propia historiografía de la historia del arte se va transformando. Una cosa que es complicada de abordar, pero que es muy importante que entendamos, es la no linealidad de los relatos históricos. ¿Por qué? Porque esa linealidad histórica de la línea de tiempo, que es muy cómoda y que nos sirve para ordenar todo, es falsa. Nosotros podríamos construir miles de líneas cronológicas que podríamos ponerlas todas juntas y en realidad lo que haría lo que nos haría hacer es entender que el tiempo, digamos, no se puede ordenar si no se establece en qué contexto se está ordenando ese tiempo, qué desarrollo es el que estamos desarrollando, qué idea de desarrollo está implícita en esa línea en la que estamos diciendo que hay un desarrollo. Un ejemplo que yo siempre uso para que ustedes piensen en cosas que todos seguramente conocen o que tienen en su memoria, la iglesia de San Pedro en Roma, donde está el Papa, en esa plaza donde sale a hablar, es una obra contemporánea del Machu Picchu. Entonces, si esas dos grandes obras de la historia del arte suceden en el siglo XV, nosotros no podemos seguir estableciendo que en la historia del arte, en el siglo XV, lo que sucede es el Renacimiento, porque el Renacimiento sucede en un lugar determinado. En otros lugares suceden otras cosas. Entonces, estos procesos y estos espacios temporales asociados a procesos, vamos a tener que desarmarlos y pensar que los relatos no se pueden organizar en líneas, o por lo menos no en una única línea. Nosotros no lo vamos a organizar a partir de líneas de tiempo,
Es un poco complicado, pero me parece un ejercicio interesante para que podamos también empezar a convivir con esta idea de que la historia no es una única línea, sino que son un montón de líneas y de microlíneas que relatan diferentes hechos y que ponerlos en relación a todos es como una especie de Aleph borgiano que no terminaría nunca. Entonces, lo otro que tenemos que aprender en este proceso es que cada vez que uno encara un proceso de historización de algo, lo que está haciendo es un recorte. Y es interesante como pensadores, nosotros, observar y reflexionar sobre cuál es el recorte que está haciendo esta persona que está relatándonos un hecho histórico, desde qué punto de vista lo está mirando, cuál es el campo que ha tenido en cuenta para establecer ese recorte, cómo ha organizado los sucesos, si de forma cíclica, si de forma temporal, cuáles son las valoraciones que hace para elegir esos sucesos. Si yo digo que este suceso es importante, ¿por qué es importante? ¿Desde qué punto de vista está construyéndose ese relato? A mí me parece interesante que aunque ustedes no aprendan nada de historia del arte, sí aprendan eso, a estar atentos en que todos los relatos tienen una construcción detrás y a saber, o por lo menos a deconstruir, desde dónde está armado ese relato. Entonces, si yo estudio historia del arte en el secundario y estudio el neolítico, el paleolítico, el arte egipcio, el arte gótico, el arte griego, el arte romano, el arte romántico, lo que estoy estudiando es una historia del arte entendida como universal, que lo que ha hecho es seleccionar, construir una hipótesis temporal y seleccionar hechos que le permitan dar fe de que esa hipótesis temporal es cierta. Pero junto con eso pasaron millones de cosas que no entran en ese relato porque no corroboran la hipótesis. Entonces, cada vez que yo les cuento algo, que alguien les cuenta algo, hay una hipótesis detrás y hay una selección arbitraria de hechos que ratifican la hipótesis. Y hay un descarte de hechos que no ratifican la hipótesis. Entonces siempre tenemos que estar atentos porque es interesante cuando estamos escuchando algo pensar cómo está construido ese discurso. Entonces lo primero que vamos a aprender es que las primeras historias del arte se construyen alrededor del arte clásico. Cuando estudien estética vamos a ver por qué y vamos a ver qué pasa cuando eso deja de ser así. Y lo que vamos a sacarnos de la cabeza es la línea de tiempo. Vamos a hacer el esfuerzo de sacarnos de la cabeza la línea de tiempo. Hay muchas líneas cronológicas, hay eclecticismos y mixturas y cosas que se salen de los relatos históricos ordenados en las líneas de tiempo y que son muy importantes y son como el ornitorrinco de Umberto Eco, no nos entran en ningún lado. Ese animal que no lo podemos clasificar porque justo no nos entra en ningún lado. Las clasificaciones son muy divertidas, pero siempre generan estas discontinuidades con todas las cosas que no encajan en las clasificaciones. Entonces, la línea cronológica la empezamos a poner en duda. Bueno, y acá yo he repetido el concepto de la organización de la historia, el arcaico clásico barroco, el naturalista abstracto y el gótico renacentista moderno, entonces, ¿qué son? La evolución, la oposición y la ruptura. Son tres principios alrededor de los cuales se pueden organizar algunas ideas. Ninguno es la verdad absoluta. Bueno, acá otro elemento que vamos a ir incorporando, ustedes cuando vean el PowerPoint debería haberlos revisado, porque estos PowerPoint yo los hice para clases presenciales. Entonces lo que he ido haciendo en las diapositivas es agregar y dejar lo anterior para que no se nos borre de la mente. Ustedes los miran tranquilos y seleccionan cuidadosa e inteligentemente qué tomar y qué no de ellos. Acá otro elemento que yo he incorporado para que tengamos en cuenta que es muy importante, que es el eurocentrismo y occidentalismo que ha dominado nuestra cultura, sobre todo la nuestra, que somos culturas colonizadas, pero en general la cultura del mundo, a partir de esta idea de exportación de conocimiento que significa y que ha significado Europa desde la aparición de la imprenta hasta hoy, diría yo. Todavía no hemos superado esa instancia, pero ustedes saben que la imprenta aparece también en el siglo XV junto con el descubrimiento de América y es una herramienta con la cual Europa se encarga de repartir por el mundo todos sus conocimientos, saberes, su pensamiento y sus ideas. Entonces, casi toda la construcción de casi todo, no solo de la historia del arte, está armada desde esta mirada europea. Y el problema con esto no es solamente el contenido de esos relatos,
sino que nosotros hemos ido inconscientemente incorporando metodologías, dinámicas, estructuras para narrar las historias, todas cuestiones que están un poco más solapadas, pero que en definitiva es como si yo les doy un cuadrito dibujadito divino y les digo llénenlo de información. Ya tienen que forzar u organizar la información para que entre en el cuadro. Eso, si bien yo no les he dado información, les he dado también algo que condiciona la organización de la información. Y eso ha pasado con todas estas herramientas que han utilizado los estudios de la historia del arte a partir del eurocentrismo o esta colonización cultural que hizo Europa desde la llegada de la imprenta. Bueno, entonces acá les he puesto como una especie de síntesis, ustedes después lo van mirando. He puesto una cantidad de líneas de tiempo solo para que se entretengan y las miren y se den cuenta de cómo se organiza el tiempo en la historia y en la historia del arte a partir de distintos criterios. Yo he puesto varias historias y varias formas, hasta gráficas, de organizar la historia y de organizar los significados. Si nosotros pensamos que la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo, imagínense la historia precolombina, la historia china, ¿qué diablos tiene que ver con antes de Cristo y después de Cristo? Es como una división casi arbitraria, es como la organización de los momentos históricos. Nosotros decimos, bueno, la Edad Media termina con, podemos decir, el descubrimiento de América, podríamos decir la caída del Imperio Romano de Oriente. Depende de dónde contamos y qué significa eso en Europa, pero qué significa eso en América, qué significa eso en China, qué significa eso en otros rincones del mundo. Por ahí nada, por ahí algo. También estas fechas que organizan la historia están establecidas desde una perspectiva eurocéntrica. Bueno, acá las miran, se entretienen, al que le gustan, se divierten, mirando líneas de tiempo comparativas y diferentes líneas de tiempo sobre Europa, sobre Mesoamérica. Entonces, volvemos sobre esta idea de eurocentrismo, que es la mirada desde un contexto y un momento determinado de la historia del arte. Acá les puse estos grafitis, estos afichitos, que cuentan la historia del arte desde Da Vinci hasta Warhol, hacen como un chiste sobre la transformación de la historia del arte, pero se dan cuenta que vamos Da Vinci, Rembrandt, Monet, Van Gogh, Picasso, Dalí, Rothko, Pollock, Warhol. El mainstream, ¿no? Es una historia del arte que responde a una línea de evolución de la historia del arte contada desde Europa y desde el mainstream, en este caso Pollock o Warhol, que entran al discurso cuando Estados Unidos en la década de 50 se posiciona en este relato. Acá les he puesto otros chistecitos para que ustedes miren y después les he puesto como una especie de justificación para que ustedes piensen de la idea que yo he tomado para organizar la historia del arte. Entonces les he puesto ahí arriba a la derecha una pintura de Picasso y una máscara primitiva o africana, para que vean la relación que hay entre algo que sucedió hace muchos años y lo que nosotros entendemos por arte moderno. Hay una cuestión de temporalidad que separa eso, que podría esconder una idea de evolución, pero desde el punto de vista estrictamente estético, si nosotros lo miramos, decimos, mirá qué parecido lo más moderno, que es Picasso, con lo más antiguo. Se parecen. Entonces hay una concordancia estética y una discordancia temporal, temporoespacial, que hace que esta línea de tiempo en la que veníamos pensando no nos sirva mucho. Y abajo les he puesto un grabado japonés y una versión de Van Gogh de esas pinturas para que vean también estas relaciones espaciales que se producen, que no tienen ninguna justificación, en algunos casos más que el interés propio de un artista, como en el caso de Van Gogh. Entonces aparecen a finales del siglo XIX imágenes japonesas en el campo de la pintura moderna francesa, que terminan siendo absorbidas por la pintura moderna, pero que vienen de un espacio-tiempo que no tiene nada que ver con este proceso evolutivo. Entonces se podría entender como una evolución la modernidad, pero también hay un entrecruzamiento temporoespacial ahí oculto que tiene que ver con los cambios de apreciaciones más filosófico-estéticas que con una línea de tiempo. Espero no estar confundiéndolo. Bueno, todas esas líneas de tiempo que les puse para que las miren y piensen en estas palabras nuevas que son sincronía, asincronía, mixturas y eclecticismos fuera de definición. ¿Qué es sincronía? Sincrónico, anacrónico. Bueno,
Eso, los sincrónicos saben ustedes porque estudian sonido. Los sincrónicos es lo que sucede al mismo tiempo. Si yo digo, en el siglo XIX tenemos el periodo previo a la modernidad y en el siglo XIX en América Latina tenemos el periodo previo a la modernidad. Eso sería sincrónico. Ese fenómeno existe en algunas cosas, pero no en todas. Lo anacrónico sería, la modernidad empieza en el siglo XIX en Francia, pero la modernidad empieza en Argentina en el siglo XX. Eso es un fenómeno que se parece, pero que sucede en otro tiempo. Y después existen otras cosas que son mixturas y eclecticismos, que es eclécticos cuando se mezclan cosas que no provienen del mismo lugar, que nos quedan fuera de definición. No son ni modernos, no son renacentistas, no son barrocos, no son clásicos, sino que son cosas que nos quedan fuera de definición. Cuando yo construyo el relato ordenándolo por el tiempo, lo que es anacrónico no me sirve porque no coincide con el tiempo. Si yo construyo el relato ordenándolo por estilos, y digo el Renacimiento, el Manierismo, el Barroco, el Rococó, el Romanticismo, el Realismo, lo que es ecléctico o que está mezclado el estilo, que no se sabe bien de dónde viene ni por qué es así, se me queda fuera del relato. Eso ha pasado en casi todas las historias del arte. Entonces, volvemos sobre esta problemática que dijimos, la evolución, la oposición o la ruptura. Cuando esos fenómenos no son claros, necesitamos organizar otro tipo de estructuras narrativas. Igual estas narraciones sirven para ordenar cosas, ¿no? A veces cuando algo, por ejemplo, lo clásico y lo moderno es una construcción de oposición que es interesante para estudiarla. Ahora, si nosotros pasamos lo clásico y lo moderno para estudiar historia del arte argentino, no hay ni clásico ni moderno. Entonces esa oposición no nos sirve. Y tal vez no encontremos ningún fenómeno de oposición tan claro en la historia del arte argentino como si la encontramos en la historia del arte europeo. Entonces esta idea de oposición nos sirve para ordenar fenómenos de oposición, pero no siempre se dan fenómenos de oposición. Bueno, acá también les he puesto montones de imágenes con sus dataciones históricas para que ustedes vean que pueden tener relaciones o no, que pueden corresponder a tiempos y a lugares completamente diferentes, que tienen historias diferentes, que aparecen como imágenes que pueden ser asociadas a cuestiones griegas antiguas, a cuestiones americanas antiguas. Ustedes vayan mirando estas imágenes y van a ver cuestiones mesoamericanas, cuestiones griegas antiguas, y si se fijan las fechas se van a dar cuenta que no coinciden. Entonces algo que se parece, algo griego antiguo con algo americano antiguo, se parece un montón en un montón de cosas, y resulta que uno es del año 35.000 a.C. y otro es del año 3.000 a.C. Tenemos ahí 32.000 años de diferencia, y tenemos estas filiaciones que hacen que ya sea como tonto pensar en una línea de tiempo que pudiera sostener la historia del arte del mundo en su conjunto. Bueno, acá hay un montón de imágenes para que miren las fechas, hay imágenes de Argentina, hay imágenes de América, les he puesto la Acrópolis de Atenas, por ejemplo, que es del año 500 a.C., y después les he puesto Teotihuacán, que podría ser algo equivalente, pero en realidad es del siglo III al 7 después de Cristo. Yo les he puesto en las diapositivas las fechas para que ustedes vayan comparando. Por ejemplo, el centro religioso de la iglesia de San Pedro y el Machu Picchu, que son más o menos contemporáneos. Esa contemporaneidad me interesa que la piensen para que ustedes vayan viendo cómo en los siglos que nosotros teníamos, si alguno estudió historia del arte en la secundaria, en los siglos que teníamos encasillados algunas cosas, hay otras cosas que han sucedido que son bien diferentes y que están en otras partes del mundo y que coinciden temporalmente pero no estilísticamente. Después el otro fenómeno que son las divergencias estilísticas es esto que yo les decía, fenómenos más mixturados en los que no son ni clásicos, ni barrocos, ni manieristas, y han sucedido y no los hemos puesto en la historia del arte porque no sabemos dónde ponerlos. De eso también tenemos un montón de ejemplos. Acá tenemos imágenes del Renacimiento y después imágenes de la misma época, o parecidas, perdón, en este caso yo lo que he buscado es imágenes parecidas, pero que no coinciden las épocas, que tienen alguna filiación estilística, por ejemplo la Capilla Sixtina, y acá les he puesto las imágenes de Bonampak de los mayas,
que tienen como una afiliación en la forma en la que están resueltos, pero que no tienen ninguna correspondencia epocal o temporal. Bueno, imágenes comparadas, ¿no?, de la historia del arte. Ustedes van viendo, es para que se entretengan, mirando fechas, mirando imágenes, mirando conceptos. Por ejemplo, acá les he puesto estas imágenes del arte clásico griego. Una es como la de la izquierda es como la encontramos y la conocemos, la de la derecha es como era en su momento, ¿no? Entonces hay una interpretación también de la historia que está teñida por la forma en la que se encontraban los objetos, por la estetización de ese envejecimiento del objeto, que después resulta que estaba pintado así, como el de la derecha, que se parece más a algo kitsch contemporáneo que al arte clásico que nosotros tenemos en la cabeza. Bueno, acá también es otro ejemplo, ¿no?, de cómo se interpretó lo clásico de una manera. Esta es la Acrópolis de Atenas y cómo se supone que era en realidad. Que se parece a esto que es en Mesoamérica, cómo se encuentran las pirámides americanas y cómo eran en realidad. Es la misma situación, ¿no es cierto? Acá aparece otro fenómeno interesante para pensar la historia del arte, que es la manera en la que nosotros hemos mirado esos objetos que encontramos. Los encontramos de piedra, desgastados, los cargamos de un romanticismo porque es agradable ver esa cosa envejecida, desgastada, y después los investigadores descubren que tenían otro aspecto. Entonces la idea que nosotros nos hemos hecho de esos objetos se empieza a disociar con cómo eran esos objetos en realidad. Y la historia ha ido construyéndose a partir de todas estas cosas que se van transformando también en la manera en la que miramos los objetos. Acá les muestro el famoso calendario azteca, cómo lo conocemos, cómo era en realidad. Esta obra maravillosa que es del siglo XV, o sea, es contemporánea más o menos de la Piedad de Miguel Ángel, para que ustedes tengan una idea. Y es una idea de la escultura totalmente diferente. Acá yo les he puesto las imágenes estas que son de más o menos la misma época en Italia. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasa cuando se establece el arte clásico como arte dominante? Eso lo vamos a estudiar después bien en estética, cuando la historia del arte es la historia del arte clásico, que estos objetos, como el caso de la diosa Coatlicue, que es esta escultura azteca que ustedes van a encontrar, tiene que ver con que se las aprecia como si no fueran obras de arte, sino como si fueran objetos arqueológicos. Después acá van a encontrar estas imágenes comparadas de los angelitos. Ustedes cuando escuchen la clase pónganse los PowerPoint porque me parece que es interesante que vayan mirando. Debería grabar los audios sobre los PowerPoint. Voy a probar la clase que viene, ahora que lo pienso. Pero bueno, el PowerPoint es para que se les quede y para que piensen, ¿eh? Yo les he puesto unos angelitos barrocos con las alitas y después los angelitos que se pintan en América y imágenes precolombinas que tienen relación, las imágenes de las vírgenes renacentistas, las imágenes de las vírgenes americanas, el barroco europeo, el barroco acá en el arte maya. Se toman un ratito y observan con mucho detenimiento estas imágenes comparadas con los títulos que yo les he puesto abajo para que ustedes vayan pensando en lo que vamos a ir mirando después específicamente en la materia. Les he puesto imágenes del Carnaval de Venecia, de los carnavales acá en América, para que vean también las diferencias que hay y la persistencia que hay de rasgos culturales, tanto en un lugar como en el otro, que son completamente diferentes. Esta clase entonces es como para problematizar la historia del arte, para entender que está construida a partir de una perspectiva colonialista, eurocéntrica, a partir de una estructura metodológica que es la línea de tiempo, que responde a este relato eurocéntrico. También está construida a partir de hipótesis que hacen que entren en el relato los objetos o las cosas que me sirven para ratificar mi hipótesis y dejo afuera del relato las cosas que no. Entonces, si yo digo que los animales se dividen en mamíferos, aves y anfibios y no sé qué más, y me aparece el ornitorrinco, no sé qué hago con el ornitorrinco. Bueno, la historia del arte pasó lo mismo, se organiza. Entonces, si una obra, un objeto artístico es ecléctico, no sé dónde ponerlo, porque no es ni barroco ni manierista, qué sé yo. Si he dicho que en el siglo XV es la cumbre del arte clásico y encontramos una escultura azteca del siglo XV que no es clásica, tengo dos opciones. O dejo de pensar que el siglo XV es el arte clásico,
o digo que esa escultura azteca no es obra de arte. Las dos cosas pasaron en la historia del arte. Primero dijimos que no eran arte, porque no eran clásicas, y después dijimos, no, este relato ya no nos sirve más porque esta línea de tiempo desarrolla la evolución del arte en Europa, pero ¿qué hacemos con todas las otras cosas que también son obras de arte, que son obras de arte que coinciden con otras categorías estéticas, como lo arcaico, entre comillas, y que están fuera de tiempo, están asincrónicas? ¿Qué hago con esto? Entonces necesito reorganizar. Nosotros no vamos a usar la línea de tiempo y vamos a organizar la información de la siguiente manera. Yo les voy a dar una categoría estética que se manifiesta en diferentes momentos históricos y que vamos a estudiar qué características tiene, de dónde provienen las características y cómo se manifiesta en esos distintos lugares y momentos históricos. Vamos a, no es fácil, lo que vamos a hacer es como un ejercicio, dudo mucho que les quede una idea muy organizada, no me importa, me interesa que ustedes puedan problematizar el relato, incorporar a la mirada algunas cuestiones propias de estas categorías estéticas y que puedan empezar a pensar el entorno, el suyo, la ciudad de Mendoza, las películas que miran, las fotos que miran y aplicar estas categorías estéticas y a recontextualizarlas, ¿no? Porque lo que hemos hecho, lo que yo he preparado en todas las clases es cómo esa categoría estética que proviene de la historia, que apareció en distintos momentos y lugares de la historia, también cómo se manifiesta en el arte contemporáneo. Es como un juego lo que vamos a hacer de figuritas. Vamos a mirar las imágenes y vamos a decir, uy, esta imagen se parece a esta, pero ¿y esta de dónde salió? ¿Y esta de dónde salió? Y a lo mejor una salió de África del siglo III y la otra es de Picasso del siglo XX. ¿Y por qué se parecen? Y esto que es de principio del siglo XX, ¿cómo aparece hoy? ¿En dónde se manifiesta hoy? Vamos a hacer ese ejercicio. Espero que les sirva, que nos guste, que no nos perdamos mucho. Tampoco me preocupa mucho que se pierdan. Es un poco cuando uno disuelve las estructuras sobre las que ha estado apoyada su organización intelectual, pasa un poco que nos perdemos. Los desafíos que este PowerPoint que les he mandado, lo miren junto con la clase, se sienten, comparen las fechas, jueguen un poco con estas figuritas que yo les he puesto ahí, piensen qué es un angelito, qué es un angelito, qué es un angelito, en distintos momentos de la historia, cómo se pintan esos angelitos, cómo se explica que se pintan de diferente manera. Por ejemplo, los angelitos que yo les he puesto ahí, que les he puesto dos con esas alitas, esos angelitos gorditos del barroco, que se dan en Italia. Los angelitos que se pintan en América en la misma fecha son esos otros que les he puesto, que se llaman ángeles arcabuceros, y los pintores americanos tomaban esas imágenes de las cartas, de jugar a las cartas, de la baraja española. Entonces se parecen a las imágenes de las barajas. Entonces hay un proceso ahí de apropiación de imágenes, de reelaboración de imágenes, de ideas que construyen las imágenes, que nosotros necesitamos deconstruir para entender qué significan, en qué se emparentan y en qué difieren, de dónde vienen esas imágenes. ¿Qué pasa con la historia del arte tradicional? Que solamente había incorporado los angelitos barrocos italianos. Esos angelitos no están en la historia del arte tradicional. Si ustedes agarran una enciclopedia de la historia del arte, no los van a encontrar. ¿Por qué? Porque es eso raro que no sabemos cómo ponerlo en nuestra hipótesis de relato. Entonces, cuando uno va a hacer una investigación, la primera etapa es la investigación de campo. Miro lo que hay y pienso con qué criterio puedo ordenar eso que hay. Y el único criterio no es la línea de tiempo. Hay otras posibilidades que podemos usar. Hay un teórico contemporáneo muy interesante que se llama Avi Barbu, que habla sobre cómo organizar la información. Entonces él hace como un juego con su biblioteca y puede organizarlos por temas, por autor, por orden alfabético, por el color de los libros. O sea, esa arbitrariedad con la que juega en relación con el orden que él le da a su biblioteca, lo que está diciendo es que la información se puede organizar de diferentes maneras y que es interesante que nosotros pensemos en cuál de esos criterios de organización de la historia del arte nos viene bien para aprender lo que queremos aprender y para descolonizarnos también y para poder conocer nuestro contexto e incorporar todas las producciones artísticas que se quedaron fuera de los relatos porque no responden a la hipótesis del relato, que ni siquiera la construimos nosotros, la importamos. Esa sería un poco la síntesis de esta primera clase. Espero que se comuniquen conmigo
que me digan si les parece bien, si prefieren que tengamos clases presenciales, si se pierden, me van informando porque vamos a ir trabajando algunos pequeños ejercicios de investigación que tienen más que ver con la apropiación personal que cada uno va a ir haciendo de estas clases que con que aprendan un cúmulo de información que la pueden buscar perfectamente en Wikipedia. Así es que nos encontramos la próxima clase. Espero una pequeña respuesta de ustedes para ver cómo seguimos trabajando. Gracias por la atención.